A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam y su Ahle Beit purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su podcast Islam en Casa. Para muchos creyentes, el pecado se convierte en una carga que les impide avanzar espiritualmente. La culpa y la desesperanza son armas predilectas de Shaitán. Armas para mantenernos alejados de la misericordia divina. Sin embargo, Dios nos ofrece una visión esperanzadora y práctica para superar esta barrera. Hoy vamos a hablar sobre el pecado y los caminos para librarnos de él, especialmente los caminos para librarnos de él, porque yo ya había hablado antes en un podcast sobre qué es el pecado. Ahora yo le quiero unos caminos. ¿Cómo puedo yo librarme del pecado? A veces la gente peca, pero no sabe realmente cómo salir de ello. Miren, el verdadero significado del pecado, ¿cuál es? El verdadero significado del pecado no es una lista de prohibiciones. Fíjate bien, sino una señal de la importancia que Allah le da a nuestra alma. Cuando pecamos, rompemos nuestra relación con Dios, no porque Él lo necesite, sino porque nos ama y quiere protegernos de las consecuencias espirituales de esos malos actos. El pecado es una enfermedad espiritual que, si no se trata, se extiende y esta debilita nuestra fe. Pero la buena noticia es que Dios, en su infinita misericordia, ha dispuesto caminos claros para sanar nuestras almas y regresar a su cercanía. En resumidas cuentas, el pecado no es solo una acción prohibida por Dios, sino una barrera que nos aleja de nuestra verdadera esencia y propósito. Es como una sombra que nubla nuestra mente, nubla nuestro corazón y dificulta nuestra conexión con el Creador. Muchas veces el pecado se disfraza, óigase bien, de placer o comodidad. ¿Sí? Pero en realidad debilita el alma y nos priva de la verdadera felicidad y paz interior. Siempre yo digo que hay un antes y un después en el pecado. Hay una justificación. Cuando voy a pecar, hago lo posible para justificar el pecado. Lo posible. Y después de haber pecado, pues obviamente sigo la justificación. No es que yo lo hice por tal cosa. No es que acá tenía que hacerlo por tal cosa y allá lo hago por tal cosa. Pocas personas, aceptan y entienden lo que están haciendo. Es cometer una falta grave delante de la Subhanahu wa Ta'ala. No lo justifican. Nosotros tenemos hadices que aproximadamente hasta 7 horas se deja que el ser humano o que el creyente pida perdón a Dios por el pecado que acaba de cometer. Hay personas que le da igual. Cuando usted llega a una situación donde a usted ya no le interesa lo que hizo, ya tiene que revisarse. Ya le da igual cometerlo o no cometerlo. Miren, el primer paso, queridos hermanos, hermanas, amigas y amigas, el primer paso para abandonar el pecado es entenderlo correctamente. Pero presten atención, no como un obstáculo insuperable, es decir, yo no puedo superar el pecado. Yo no puedo dar de pecar, sino como una llamada de atención divina para rectificar nuestro rumbo. ¿Sí? El pecado que cuento usted va, qué sé yo, va a tener que llegar a una ciudad a X
de ciudad. Y usted va en el carro. Y usted se dio cuenta que va en el camino equivocado. No diga, no, pues ya estoy aquí, sigamos. No, 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 no. Usted para el carro y se regresa. Para el carro y se regresa. ¿Entiende? No, esto está mal. Paremos y regresemos. Es peor eso. Hay gente que sabe que está pecando, sabe que cometieron el pecado, sabe que están en un error, pero les da igual. Y en el corazón de ellos saben que se han equivocado. Es que es más tenaz. Saber que estoy equivocado, pero no acepto. La ilaha illallah. El imam alayhi salam dice, el pecado es la enfermedad del alma y el arrepentimiento es su cura. La misericordia de Dios, óigase bien, es infinita. Está siempre dispuesta a recibir a quien regresa sinceramente a Dios. Sagrado Corán, Sura 39, lea 53, dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, oh siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Allah. Ciertamente Dios perdona todos los pecados. Miren, el arrepentimiento sincero, la tauba, es uno de los principales caminos para dejar el pecado. El arrepentimiento es como un despertar espiritual. Un momento en que el siervo comprende la magnitud de la misericordia divina y decide cambiar. ¿Sí? Decide cambiar. Pero no es que yo digo no lo quiero volver a hacer más y no lo hago más. No, no, no. El arrepentimiento tiene 3 claves. 3 claves que usted necesita para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte su arrepentimiento. Primero de todos, ¿cuál es? Reconocer su error. Admita, yo pequé. Yo la embarré. Yo hice mal. ¿Sí? Digo una cosa que está mal, pues hable con su esposa, hable con su esposo. Mija, mijo, lo siento mucho. Qué pena. Con el niño, con la niña. Lo siento, mi amor, no fue intención. A pesar que no es un pecado, ¿no? Lo que acaba de decir, por lo menos con el hijo o con la familia. No, no. Sino que lo que me refiero a ese sentido es cometer un error, ¿sí? También es la forma de admitirlo. También la forma de salir de él es admitirlo. En este caso estamos hablando del pecado. Así que admitir que usted hizo un error. ¿Me equivoqué? 2. Laméntelo profundamente. Sienta pesar por haber desobedecido a Dios. Siento mucho. Allah subhanahu wa ta'ala. Usted, ahora en esta noche del sagrado mes de Ramadán, usted se sienta. No se levanta a hacer el zahar. ¿Sí? Se levanta. Se sienta a la con Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene necesidad ni siquiera de rezar. Obviamente el fajr es el fajr, no. No tiene necesidad de rezar. Se sienta con Allah subhanahu wa ta'ala a hablar. Hable con él. Mira, yo hice esto, yo hice aquello, hice lo otro. Y laméntelo profundamente. 3. Comprométete en que no lo vas a repetir más. Toma medidas, prácticas para evitar caer nuevamente en ello. Las 3 claves para un arrepentimiento sincero es reconocer el error, admitir el pecado ante Dios. 2. Lamentarlo profundamente, sentir pesar por haber desobedecido a Dios. Y 3. Comprometerte a no repetirlo más. Por eso se dice que el arrepentimiento no es signo de debilidad. Óigase bien. Es signo de fuerza y valentía espiritual. Es la prueba de que valoramos nuestra relación con Allah por encima de nuestros deseos pasajeros. El arrepentimiento no es sencillo, pero es necesario para poder salir del pecado. Si usted no se arrepiente, va a cargar toda la vida con ese lastre. Las puertas de arrepentimiento siempre están abiertas para todos nosotros. Se relata que en la época del profeta, un joven se acercó ante él, ¿no? Y le dijo: ya Rasulullah, estoy sumido en el pecado. ¿Será que Dios me perdona? El profeta se sonrió y lo quedó viendo y le dijo: la misericordia de Dios es más vasta que cualquier pecado. Si una persona prueba el verdadero amor de Dios, el pecado perderá su atractivo para ella.
Cuando el joven escuchó estas palabras, inició un nuevo camino y se convirtió en una persona piadosa. ¿Sí? El Sagrado Corán siempre nos va a dar a nosotros las mejores luces para nosotros poder buscar el pecado. Para poder nosotros alejarnos del pecado. Busquemos el arrepentimiento a través del Sagrado Corán. El Sagrado Corán nos enseña, lean el Sagrado Corán. Vuélvanse uno con el Sagrado Corán. Si ustedes empiezan a leer el Sagrado Corán, ustedes se van a dar cuenta de que el Sagrado Corán, todo lo que le dice a uno es, alejes el pecado, alejes el haram, y te exhorta, y te muestra todas las historias que han pasado a lo largo de tantos años, de qué ha pasado con las personas que han estado pecando. Yo a ustedes les voy a entregar 5 caminos esenciales para librarnos del pecado de la manera correcta. 5 caminos. El primero de esos, ¿cuál es? Los caminos esenciales para salir del pecado. Primero, fortalezcan su fe. La raíz del pecado es la debilidad en la fe. Aumenta tu conexión con Dios, con el Corán y con los actos de adoración sinceros para reforzar tus convicciones. Lee, investiga, estudia, ¿sí? Fortalece tu fe. Cuando usted fortalece su fe, usted va a entender lo que es un pecado. Usted va a entender de por qué no pecar. Yo les voy a dar un ejercicio. Lean todos los días 5 o 10 horas del Corán. No más. De cualquier página, de cualquier sura. Leanlas. Después de 4 o 3 meses de estarla leyendo, les va a quedar difícil pecar. Cualquier pecado que tengan encima, les va a quedar difícil pecar. El Corán tiene un efecto en uno. Sí o sí tiene un efecto en uno. Y ese efecto es el que te purifica el alma. Por eso es la clave de que voy a leer el Corán. No para conocer las historias y demás, no. Porque el Sagrado Corán te purifica. Oye, Zakihim te purifica. Oye, Alemu te enseña el libro y la sabiduría, como dice el Sagrado Corán. Esa sura, obviamente, es la sura Yuma, que prevalece para el profeta Muhammad. Zakihim purifica. Oye, Alemu le enseña al Kitab, el libro que es el Sagrado Corán, y el Hikmah y la sabiduría. El segundo camino, ¿cuál es? Para liberarnos del pecado, conocimiento espiritual. Es fundamental. Cuanto más entendemos sobre la grandeza de Dios, menos atractivo nos parece el pecado. A medida que usted entienda la grandeza de Dios, menos va a pecar. Salga. Mira a su alrededor. Por eso está escuchando este podcast. ¿Qué tiene alrededor? Tiene mamá, tiene papá, tiene trabajo, tiene salud, tiene sus brazos, sus piernas. Las personas dicen, no es que yo estoy en una situación económica compleja, no es que la persona, en mi casa, qué sé yo, está enferma. Eso está bien, todo. Son pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero les voy a dar un consejo. Mientras ustedes se miren mal, siempre va a haber uno que está peor que ustedes. Siempre. Siempre habrá uno que está peor que ustedes. Así que el segundo camino es el conocimiento espiritual. Lean mucho, fortalezcan la fe, y cuando fortalecen la fe, van a tener más conocimiento espiritual. Van a poder entender la grandeza de Dios. 3. Eviten los ambientes y las compañías negativas. Los entornos tóxicos y las malas compañías facilitan el pecado. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice, el ser humano sigue la religión de su amigo. Si ustedes se van detrás de un amigo que nomás todo el tiempo lo va a llevar para cosas malas, audubillah, lo van a estar pecando. Por eso ese hadith dice que si uno entra a un lugar malo, uno después no tiene derecho a querellarse. Si usted entra a un lugar malo, no puede decir que no fue usted. ¿Lo vieron? ¿Sí? Aléjese de personas que lo estén todo el tiempo llevando a donde no corresponde. Aléjese de conversaciones vanas. Eso que tanto ve en internet. Eso que tanto escucha. Todo ese tipo de cosas que usted prácticamente
lo llevan hacia el pecado, aléjese de ellos. El tercero, el recuerdo constante de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Perdón, el cuarto que diga, el recuerdo constante de Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr. Mantenga el corazón ocupado con el recuerdo a Allah. Ahora en el sagrado mes de Ramadán, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Va camino a casa, no necesita tener tasbih en la mente, Astaghfirullah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. El recuerdo. Usted va al gimnasio y nutre su cuerpo, pero nunca nutre el alma. Bueno, el dhikr es para nutrirla. El dhikr es para nutrirla. A las 5 de la mañana se van para el gimnasio. Usted lo ve que corren en el cuerpo saludable. ¡Wow! ¡Mashallah! Pero no tienen nada en el espíritu. Entonces usted fortalezca el espíritu a través del dhikr. Cuarto, reemplazar el pecado por actos de bondad. Es decir, además de arrepentirnos, debemos sustituir el tiempo y la energía que usamos en pecar con buenas acciones. Ejemplo, si alguien tiene el mal hábito de hablar mal de otro, entonces usted empieza el proceso de esforzarse de hablar bien de esa persona. Porque ojo, ¿no? El pecado de hablar de un tercero, usted va y le pide perdón a Dios, Dios no lo perdona. Porque el pecado no fue contra Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros tenemos un pecado que cuando yo voy a cometer un haram audu billah como cerdo, es haram hacia Dios. Porque obviamente Allah subhanahu wa ta'ala dice que no lo hagas. ¿Sí? De la misma forma también pasa acá. Te dice que no hagas geiba. Pero hacer geiba, hablar mal de tu hermano musulmán, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ve hermano, vaya usted, pídale perdón a él directamente. Porque a él fue que lo mancilló. De él fue que habló mal. Entonces tiene que ir a pedirle perdón a esa persona. ¿Entiende? Reemplace el pecado por actos de bondad. ¿Sí? Le repito nuevamente. 1. Fortalezcan la fe. 2. Conocimiento espiritual. 3. Eviten los ambientes tóxicos de la compañía negativa. 4. Recuerdo constante de Allah subhanahu wa ta'ala. Y 5. Reemplacen el pecado por actos de bondad. Y les voy a dar uno más. La oración de la noche. Como sexto punto. Todo aquel que pueda hacer el salatul layl, alhamdulillah lo puede hacer. Hágalo. No desesperanse. No pierda la esperanza jamás de que Dios lo va a perdonar. Jamás pierda eso. Un obstáculo peligroso en todo este proceso, ¿cuál es? La desesperanza. Es uno de los mayores enemigos en el proceso de dejar el pecado. La desesperanza, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, es cuando Shaitán nos susurra que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Y el Sagrado Corán que dice, Sura 7, Alea 156, Bismillahirrahmanirrahim, mi misericordia abarca todas las cosas. Debemos recordar siempre que la desesperanza es en sí mismo un pecado mayor. Perder esperanzas en Allah subhanahu wa ta'ala, desesperanzarnos, es un pecado mayor. Muchos de los actos prohibidos, mientras nuestro corazón esté latiendo y busquemos sinceramente a Dios, el perdón siempre será posible. Alejémonos del pecado. El pecado, obviamente, sabemos que abandonarlo no es fácil. Pero sigan estos caminos que yo les acabo de dar. Fortalezcan la fe. Eviten las malas compañías. Mantengan constantemente el recuerdo a Allah y reemplacen el pecado con actos de bondad. Y no se olviden de practicar la oración de la noche. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos llevará por el camino correcto. No se olviden de compartir este podcast con aquella persona que necesite saber cuáles son los caminos para librarnos del pecado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.